Anybody can read those verses when you've got them. ¿Alguien lo puede leer cuando lo tenga? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Thank you very much. Muchas gracias. What do we see Paul doing here? ¿Qué es lo que vemos acá a Pablo haciendo? Se sacudió el polvo contra ellos. Yeah, he was rejected in a region, right? Él fue rechazado en un lugar, ¿verdad? And it says that they expelled them from their region. Y ahí dice que los echaron de la reunión, de esa región, fueron echados de ese lugar. So then they wiped the dust from their feet Entonces lo que hicieron fue sacudir el polvo de sus pies, as a testimony against them. como un testimonio en contra de ellos. Exactly what Jesus said to do. Exactamente lo que Jesús dijo que había que hacer, Except Paul wasn't present when Jesus gave this instruction. excepto que Pablo no estaba presente cuando Jesús había dado esa instrucción. So where do you think Paul learned it? Entonces, ¿de dónde creen que Pablo aprendió eso? Pablo, o sea, una parte de hecho dice que Pablo se apartó y esos 3 años que él estuvo apartado, Jesús lo discipuló. It says that Paul was going apart for 3 years, and during those 3 years, Jesus taught him and teach taught. Excellent. Excelente. Paul went out into the desert of Pablo Arabia se fue al desierto en Arabia for 3 years. por 3 años And there, y allí Jesus trained him. Jesús lo entrenó. Now, if you were Jesus, Ahora, si ustedes fueran Jesús, would you train Paul the same way that you trained your other disciples? ¿entrenarías a Pablo de la misma forma que entrenaste a tus otros discípulos? Or would you train him differently? ¿O los entrenarías de otra manera? You know, would you train him to do the same things or to do different things? ¿Los entrenarías para hacer las mismas cosas o lo entrenarías para hacer otras cosas? ¿Lo entrenarías de distinta forma o lo entrenarías de la misma forma que a tus discípulos? Same way. Same way, right? La misma forma, ¿verdad? Because you're establishing a kingdom that's going to cover the whole earth. Porque están estableciendo un reino que va a cubrir toda la tierra. And it would be counterproductive to have two different ways of operating in that kingdom. Y sería contraproducente tener dos formas de operar en ese reino, ¿verdad? So you trained your 12, Entonces entrenaste a tus 12, trained these 70. entrenaste a los 70 In Pentecost, you have 120 in the upper room. y en Pentecostés había 120 And then you knock Paul off his horse. You knock Paul off his horse y ahora golpeas a Pablo y lo tumbas de su caballo on the way to Damascus. en su camino a Damasco You're not going to train him differently than you trained all these y people. no lo vas a entrenar de otra forma distinta a como entrenaste a las otras personas. So let's look quickly at Galatians chapter 1, Miremos rápido en Gálatas capítulo 1, verse 12. versículo 12. This is Paul talking. Este es Pablo hablando. And where does he say he learned it? ¿Y de dónde dice que él aprendió? Anybody? ¿Alguien que lo pueda leer? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Right, he says, Exacto. I didn't receive these things from any person. Él dice, yo no recibí estas cosas de ninguna persona. He's not just talking about what he says, but also what he does. No está hablando solo de lo que dice, sino de lo que hace. He's not operating like a Pharisee anymore. Él ya no va a operar como un fariseo, Now he's operating like a disciple of Jesus. ahora él va a operar como un discípulo de Jesús. He says, I didn't receive it from a person. Él dice, yo no lo recibí esto de una persona, I received it as a direct revelation from Jesus. yo lo recibí de una revelación directa de Jesucristo. Jesus told me what to do, Jesús me enseñó qué hacer, how to do it, cómo hacerlo, what to say, qué decir, how to say it. cómo decirlo. And that's where Paul got his pattern for ministry. Entonces de ahí es donde Pablo sacó los patrones para desarrollar su ministerio.
And what's beautiful Y is lo que es that hermoso the same as the pattern that Jesus taught the disciples that we see in the gospel. es que son los mismos patrones que Jesús les enseñó a sus discípulos que vemos en los demás evangelios, en los primeros evangelios. So we're going to look at this a little bit more deeply in a little bit. Vamos a mirar esto más profundamente en un poco tiempo. But right now, Pero ahora we need to look at necesitamos mirar, Paul's. Well, let me back up. déjenme retroceder un poco. One thing I wanted to mention. Una cosa que sí me gustaría mencionar, In this list of commands in Luke 10, en esta lista de órdenes que teníamos en Lucas 10, who are we reaching? ¿a quién estamos alcanzando? In verse 5, En el versículo 5, who are we reaching? ¿a quién estamos alcanzando? Jews. Well, we're reaching, well, it doesn't, probably Jews and Gentiles in this case, En este caso probablemente a judíos y gentiles, because he said to eat the food they give you. porque les dijo que coman la comida que les den. But what I'm saying Pero lo que is, estoy tratando de decir es, how many people are we reaching? ¿a cuántas personas estamos alcanzando? Are we just reaching one? ¿Estamos solamente alcanzando a una? Well, everybody in where? In verse 5. ¿Todos en dónde? En el versículo 5. Everybody in a house. A todos en una casa. So you find this person, Entonces encuentran a esta persona, you know, maybe you meet them on the street, tal vez la encuentran en la calle, maybe you meet them in a marketplace, tal vez lo encuentran en un mercado, but you don't just lead them to follow Jesus. pero no solo los guías a ellos a que sigan a Jesús, You enter their house sino que vas a su casa and you reach the household, y alcanzás a toda su familia, right? ¿no es cierto? How many people live in your house? ¿Cuántas personas viven en sus casas? Whoever, I mean, you have 5? Vos, en tu caso, 5 people in your house? 5 personas en tu casa, 5 in yours? 7 in yours? 7 en la tuya, 4 in yours? 4 en la tuya, 2 in yours? 2 en la tuya. Okay? Bien. The worldwide average for a household size El promedio mundial para una casa is about 5. es acerca de 5 personas. So Entonces, we're reaching a household, estamos alcanzando a una familia, we're not reaching an individual. no solamente a un individuo. And then, what group of people does he have us reaching in verse 8? Y después en el versículo 8, ¿a qué grupo nos dice que alcancemos? Any city. When you enter Cuando entren a city, a town, en una ciudad, en un pueblo, a village, a neighborhood, en un barrio, en una villa, so how many people might that be? ¿cuántas personas deberían haber ahí? Yeah, a group, right? Grupos, ¿verdad? Maybe it's, 100, maybe Tal vez it's 100, 25, tal vez 200, but you're reaching a group. pero están alcanzando a grupos. Where is the instruction ¿Dónde está la instrucción from Jesus de Jesús on how to win an individual to Jesus? en cómo ganar a una sola persona para Jesús? Do we see it in this passage? ¿Lo vemos en este pasaje? No. No. We see how to win a household Vemos cómo ganar una familia or a town. o un pueblo. No instruction on how to win No an hay individual. instrucciones en cómo ganar a un individuo. Now some of you know the Bible very well. Ahora, muchos de ustedes conocen la Biblia muy bien. Does Jesus give us any instruction anywhere Jesús nos da alguna instrucción en cualquier lugar on how to win one person, en cómo ganar a una sola persona, how to win an individual? cómo ganar a un solo individuo. Can't think of a verse, can you? ¿No pueden recordar algún versículo? Sí. Maybe? Okay. ¿Sí? Felipe, Philip, Okay. cuando creyó y fue bautizado he believed and en was baptized. Eunuco, Are you talking about Philip and the Ethiopian eunuch? El eunuco de Etiopía. de Etiopía. Yeah. Sí.
That's one that people mention often, Ese es uno de los que las personas mencionan frecuentemente, but we have to think about the Ethiopian eunuch for a minute. pero debemos pensar en él por un minuto. First of all, Primero que todo, he's a government official from Ethiopia. él es un gobernante oficial de Etiopía. He works for the Queen Candace of Ethiopia. Él trabaja para la reina de Etiopía. He's a eunuch. A eunuch. That means Él es eunuco, ¿verdad? he doesn't have a wife and children, No tiene familia ni hijos, but he does have a circle of influence. pero él tenía un círculo de influencia. And he's not traveling by himself. Y él no viajaba solo Because he's a government official, he has a government entourage traveling with him. porque era un oficial del gobierno y tenía una comitiva yendo con él también. And when he went back to Ethiopia, Y cuando él regresó a Etiopía, history tells us that he led his circle of influence to follow Jesus. nos enseña la historia que él guió a su círculo de influencia a seguir a Cristo. And that he Voy a ponerlo descargado. yeah, something with the power. I don't know. Just want to check the power. No está cargando, pero That's good. That's good. Check. así fue. So anyway, history tells us that he led his community Entonces la historia nos enseña que él guió a su comunidad to follow Jesus, a seguir a Jesús. and that many came to Christ in Ethiopia. Y que muchos vinieron a Cristo después en Etiopía. So even in that case, Entonces inclusive en ese caso, that person esa persona was not led to Christ just Philip and him. no fue guiada a Cristo solamente él, The other people in that entourage witnessed that whole event. sino que las personas que lo seguían en esa comitiva fueron testigos de lo que le ocurrió. And then that man Y después ese hombre became, a spiritual leader over a movement that happened in Ethiopia. se convirtió en un líder espiritual del mover de las personas convirtiéndose a Cristo en Etiopía. And so even in that case, Entonces inclusive en ese caso we see Jesus sending one person, vemos a Jesús enviando a una persona and he says, reach that one y guy, les dice, alcanza a ese hombre, but he doesn't really give, in his teaching, pero en su enseñanza no nos enseña cómo hacerlo, in his command, en sus mandamientos. he never teaches us how to reach an individual. Nunca nos enseña cómo ganar a un solo individuo. Nor does he give us an example Sí nos da ejemplos how to reach an individual. de cómo ganar a un individuo. If we look at the example in Jesus' own life, Si miramos el ejemplo en la propia vida de Jesús, Jesus wins households, Jesús ganaba familias Jesus wins towns. y Jesús ganaba pueblos. Because again, this is his training program. Porque otra vez, este es su programa de entrenamiento. I'm going to show you how to win a town. Les voy a mostrar cómo ganar un pueblo, I'm going to show you how to win a household. les voy a mostrar cómo ganar una familia And then I'm going to send you out y les voy a enviar a ustedes afuera to win households in town. a ganar familias y pueblos. No command to win individuals. No mandamientos de ganar individuos solamente. Isn't that interesting? ¿No es interesante? But part of the reason for that Pero parte de la razón para que esto sea así is because he said es porque Él dijo we're supposed to say peace to this house. que deberíamos decir paz a esta casa. And he is the Prince of Peace. Y Él es el príncipe de paz. And if I come to a house Y si yo voy a una casa and I win one person in a household of 5, y gano a una sola persona en una familia de 5, does that house usually end up with peace? ¿esa casa termina teniendo paz al final? Or do they end up with strife and conflict? O muchas veces no termina con conflictos, con divisiones, Right? ¿no es cierto? All of a sudden, one or two of them's following De Jesus and repente the rest aren't, uno o dos comienzan a seguirlo a Jesús and they start to have conflict where there wasn't conflict before. y como los dejan a los demás comienzan a haber conflictos donde no lo había. So, in our evangelistic efforts and Entonces, en nuestros practices, esfuerzos evangelísticos o prácticas evangelísticas, we have to make sure debemos tener por claro o asegurarnos that we are not bringing conflict into homes, que no estamos llevando conflictos a los hogares, but that we're bringing peace. sino que estamos llevando paz.
I'll give you an example. Le voy a dar un ejemplo. I was going to an unreached village in India, Yo me había ido a un lugar donde nunca habían predicado de Jesús en la India. and this is a place very remote. These people had never once heard about Jesus. Y era un lugar, un pueblo muy remoto, nunca nadie había escuchado acerca de Jesús. It's a place where there's still wild tigers living in the jungle, Era un lugar donde alrededor había tigres salvajes viviendo and snakes large enough to swallow a man whole. y serpientes tan grandes como para tragarse un hombre completo. But and also rebels from the government living there. Y también rebeldes del gobierno que vivían ahí. And if they would have seen me, they would have kidnapped me Y si me hubieran visto, me hubiesen matado because of my white face. porque mi rostro es blanco They think that means money. y ellos piensan que significa dinero. But we went to that village, Pero fuimos a ese pueblo and the first house we encountered, y la primer casa que encontramos there was a young woman there with her child. había una mujer joven con su hijo She invited us into her home. y nos invitó a entrar a su casa. So we said, peace to this house. Entonces le dijimos que la paz sea en esta casa She said, what does that mean? y ella les preguntó, ¿y qué significa eso? We told her that we represent a God whose one of his names is the Prince of Peace. Y ellos le dijeron que representaban a un Dios que uno de sus nombres es Príncipe de Paz. And he commands us to pronounce his peace on your home. Y Él nos encomendó en que pronunciemos o proclamemos su paz sobre esta casa. So she welcomed that. She was happy to receive that. Entonces ella estaba feliz de recibir eso. And then we said, we're also supposed to tell you that you need to repent because the kingdom of God is near. Pero también se supone que debemos decirte que debes arrepentirte porque el reino de Dios se está acercando. And she said, tell me more. I don't know what it means to repent. I don't know what is this kingdom of God you're talking about. Y ella le dijo, contame más, no sé lo que significa eso de arrepentirme ni el que el reino de Dios se está acercando. And at that point, we asked her a question. Y en ese punto tuvimos que hacerle una pregunta. We said, who else lives in your home? Le preguntamos, ¿quién más vive en tu casa? She said, just my husband. Ella le dijo, solo mi marido. I said, so it's just the three of you. Solamente entonces le dijeron ustedes tres. She said, yes it is. I said, where's your husband? Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu marido? She said, my husband has gone to another village for a wedding, to attend a wedding. Ella le dijo, mi marido se fue a otro pueblo acá cerca para asistir a una fiesta de casamiento, a una boda. So then we had to make a decision. Entonces ahí tuvimos que tomar una decisión. Are we going to share the rest of the gospel with this woman? ¿Vamos a sentarnos y compartir el resto del evangelio con esta mujer? Because if we do that, Porque si lo hubiéramos hecho and she decides she wants to follow Jesus, y ella decidiera seguir a Jesús and then her husband comes home from this other village, y después su esposo llegaba del otro pueblo finds out that some foreigners came into the village and converted his wife to another religion, y se encuentran que hubo dos hombres que entraron a la casa de su esposa estando sola y la convirtieron a otra religión, is that going to bring peace to that home? ¿iba a traer paz a esa casa? No. So we told her, Entonces le dijimos a ella, we will not tell you the rest of the story no te vamos a poder contar el resto de esta historia until your husband is here. hasta que tu marido llegue a tu casa. And so we left her home, Entonces la dejamos en su casa and we walked down the street. y nos fuimos y seguimos caminando en la calle. And then a woman came out of her house, Y después una mujer vino y nos recibió y nos saludó desde su casa and she said, I want to make tea for your whole team. y les dijo, quiero hacer té para todo su equipo. There was 10 or 12 of us. Éramos 10 o 12 She said, come to my house. y ella le dijo, vengan a mi casa, I want to find out why you're here. quiero saber por qué están ustedes acá. So she made tea for our whole team, Entonces ella hizo té para todo el equipo, which is an indication she might be the person we're looking for. lo que era una indicación que era la persona que estábamos buscando, Right? She's ¿no es cierto? offering us food. Nos estaba ofreciendo comida, algo de beber. So she made the tea, Entonces ella hace el té and we went to her home. y fuimos a su casa. In her case, Y en su caso, mom and dad were there. la mamá y el papá estaban ahí. Her husband had died, but her children were there. Su esposo había muerto, pero sus hijos estaban allí. So we went through the same set of obedience. Entonces fuimos y cumplimos el mismo programa de obediencia, But everybody from that household was present. pero todos en esa casa estaban presentes. So then it's okay to share the gospel. Entonces ahí estaba bien compartir el evangelio con todos en esa casa.
And the whole family came to y Christ. toda esa familia vino a Cristo. And now Y ahora they have been taught how to do a discovery Bible study. a ellos se les enseñó cómo hacer el estudio bíblico de descubrimiento. So they're beginning to study the Bible for themselves, Entonces comenzaron a estudiar la Biblia por ellos mismos, learn from God for themselves, aprender de Dios por ellos mismos, and they're sharing with others in their community what they're learning. y lo están compartiendo con todos en su comunidad lo que ellos están aprendiendo. Well, guess what? Ahora sepan algo, They live 2 houses away from the woman who was there alone with her baby. ellos viven a 2 casas de esta mujer joven que estaba sola con su bebé. So that woman's going to hear the gospel, Entonces esa mujer va a escuchar del Evangelio, but not from me. no a través mío. When her husband's home, she's going to hear it from these people. Cuando su esposo esté en su casa, lo va a escuchar de estas personas. Because it's beginning to spread through the neighborhood, through the village. Porque se comenzó a esparcir por todo ese pueblo. And it's happening in a peaceful way. Y va a suceder en una forma pacífica. Because the peace of God Porque la paz de Dios came and stayed on that household, va a llegar y se va a quedar en esa familia. because the entire household came to Christ. Porque toda la familia completa va a ir a Cristo. And then we left. Después nos fuimos. We did not leave a person there to be their shepherd, pastor, overseer. No dejamos ninguna persona para que sea su pastor o el que lo observaba. We trusted them to the Holy Spirit, Los confiamos al Espíritu Santo, which is also the example that we see in the Bible. que es también el ejemplo que vemos en la Biblia. Does that make sense to everyone? ¿Tiene sentido esto para todos? So, in the New Testament, Entonces en el Nuevo Testamento we don't see no vemos winning individuals, ganando solo individuos, and the only 2 exceptions people always give y me las únicas 2 excepciones que las personas me dan are the Ethiopian eunuch es el eunuco de Etiopía and the thief on the cross. y el ladrón en la cruz.